Me trabó la compu cuando le respondí, no sé si me escuchó. Sí, te escuché, Ibarra Pablo. Ah, ya está, gracias. Muy bien. Muy bien, continuamos, doctora. Estábamos con la revisión de carbohidratos, proteínas y grasas. Vamos a continuar con la nutrición en el paciente quirúrgico, doctor. Muy bien. Sí. Bueno, el objetivo de la nutrición es apoyar al paciente quirúrgico para evitar o revertir los efectos catabólicos de la enfermedad o de la lesión. Aunque se han utilizado varios parámetros biológicos importantes para medir la eficacia de los regímenes nutricionales, la validación final para el apoyo nutricional de pacientes quirúrgicos debe ser la mejoría en los resultados clínicos y el restablecimiento de la función. En su estimación de las necesidades energéticas, se va a llevar a cabo una valoración del estado nutricional general para establecer la gravedad de deficiencias por exceso de nutrientes y pronosticar las necesidades nutricionales. La información permitente se obtiene al tomar en consideración la pérdida de peso, antecedentes de enfermedades crónicas o hábitos dietéticos que van a influir en la cantidad y en la calidad del consumo de los alimentos. También se debe de investigar los hábitos sociales que predisponen a la desnutrición y al uso de fármacos que pueden influir en el consumo de alimentos o de la micción. En exploración física se va a dirigir a la búsqueda de pérdida de tejido muscular y adiposo, una disfunción orgánica y los cambios sutiles en piel, cabello o en la función neuromuscular que reflejen deficiencias nutricionales francas o inminentes. Es fundamental el apoyo nutricional, satisfacer las necesidades energéticas para los procesos metabólicos esenciales y la reparación de los tejidos. La incapacidad para proporcionar fuentes energéticas no proteínicas adecuadas puede favorecer el consumo de las reservas de tejidos maduros. Esas necesidades energéticas pueden calcularse por calorimetría indirecta y por las tendencias de los marcadores séricos. Y con el cálculo de la expresión de nitrógeno en orina, que es proporcional con el consumo de energía en reposo. En el consumo de energía, el consumo basal de energía, que es la P, puede calcularse utilizando la ecuación de Harris-Benedict, que la W corresponde al peso en kilogramos, el H a la talla en centímetros y el A a la edad en años. Esta fórmula es para varones y para mujeres. Si vemos ahí los distintos parámetros, son diferentes. Aquí tenemos parámetros fijos y tenemos la multiplicación de 13.75 por el peso, más 5 por la altura, menos 6.76 por los años. Esto nos va a dar las kilocalorías para el varón y para el hombre también, los valores fijos, las constantes que se multiplican por los parámetros, nosotros conociendo el peso de la persona, tanto femenino como masculino, la altura y la edad, pues podemos calcular este requerimiento basal de energía, que va a ser diferente para los diferentes tipos de individuos que podamos tener. Es muy importante aquí lo que comentó ahorita la doctora en relación a los antecedentes, en relación a los antecedentes. Bueno, en relación a los antecedentes de la persona. Por ejemplo, en el caso de que a veces con esta fórmula, pues también podemos tener errores
si no hacemos un adecuado interrogatorio del paciente. Si tenemos un paciente que hace 2 meses nosotros preguntamos cuál era su peso ideal, cuál es su peso inicial, hace 2 meses el paciente empezó con retención urinaria, empezó a hacer ascitis, empezó a encharcarse, entonces vamos a tener un peso exagerado por la retención de líquidos y esa va a ser una valoración falsa. Al rato vamos a ver cuando veamos ya los sistemas de agua, también como en el paciente obeso, persiste una mayor cantidad de agua y esto a su vez nos va a dar una idea anormal de la cantidad de energía que necesitaría. Por eso es importante estos parámetros, los parámetros tanto del peso como de la altura, como los años, que nos ayudan un poquito a dilucidar esos temas que a veces tenemos con nuestros pacientes y entonces no vamos a hacer un adecuado cálculo de las necesidades calóricas. Por eso existen los otros métodos como la calorimetría, como la cuantificación de la albúmina, como proteínas en sangre, vamos a tener albúmina y globulina y siempre debe de haber una proporción de 3:1. Si esa albúmina está muy baja, pues vamos a presuponer un paciente con proceso de desnutrición. Cuando no tengamos albúmina también normal, pues podemos tener un problema de mayor concentración de agua en virtud de que la osmolaridad que nos representa en la sangre las cantidades de albúmina no van a estar presentes y entonces eso se va a compensar con una mayor cantidad de agua. Entonces, por eso la importancia de esta fórmula de Harrison-Benedict para que la tengamos presente. Que a veces sí, pues toda esta numerología a veces es difícil guardarla, pero en cualquier momento, pues nosotros la obtenemos en nuestra calculadora, nuestro celular, y ya la traspolamos a los parámetros que conocemos del paciente y pues vamos a tener por medio de esta fórmula el consumo basal de energía que va a necesitar un paciente. Muy bien, doctora. Adelante. Bueno, esas son adecuadas para calcular las necesidades energéticas en la mayor parte de los pacientes hospitalizados. Se ha demostrado que con el suministro de 30 kilocalorías por kilogramo por día, se satisfacen de manera adecuada las necesidades energéticas en la mayor parte de pacientes postquirúrgicos con un bajo riesgo de sobrealimentación. Después de traumatismos o septicemia, las demandas de sustrato energético se incrementan, aumentando las necesidades de calorías no proteínicas más allá del consumo de energía calculado. Acuérdense que las necesidades basales de energía son de 22 a 25 kilocalorías. Si nosotros lo calculamos a 30, bueno, pues entonces ahí estamos tomando en cuenta la condición basal y luego aparte estamos considerando la situación de estrés postquirúrgico que se haya desarrollado en un paciente. Por eso presuponemos que con esa cantidad de 30 kilocalorías por kilo por día estamos cumpliendo con las necesidades calóricas de recuperación de un paciente. Muy bien, adelante. Bueno, aquí hay una tabla de unos ajustes calóricos por arriba del consumo energético basal en condiciones de hipermetabolismo, en donde hay una normal y desnutrición moderada, una tensión fisiológica leve, moderada y grave y las quemaduras y las kilocalorías que debe tener cada uno. Aquí tenemos ya en forma conjunta cómo podemos también calcular esa situación. Si vemos nosotros la tensión fisiológica leve para un paciente normal o un paciente que ingresa a quirófano desnutrido, lo podemos superar con 25-30 kilocalorías por kilo por día. Aunque lo ideal pues sería cuando nosotros tenemos una cirugía electiva y tenemos un paciente desnutrido, pues lo ideal sería que primero le mejoráramos la nutrición para tratarla de llevar en unas condiciones un poco mejor, pero no necesariamente tenemos que hacer eso con las kilocalorías en el paciente operarse. Nada más nosotros dando el aporte una vez que se opera, es lo que se puede controlar de ese paciente. Pero sí, lo ideal sería tratar de corregir esto antes de que se sometiera a una cirugía.
La tensión fisiológica moderada, pues va a ser hasta 30 kilocalorías, una grave, y así va a ser de 30 a 35, y acuérdense de las quemaduras, que si hablamos que era hasta el doble de lo que necesita una persona, por eso sí puede ser de 35 a 40 kilocalorías por kilo por día. Y todos estos ajustes, pues ya se pueden dar, por ejemplo, del basal de consumo energético. Ahorita con la fórmula de Harrison-Benedict, tenemos que ajustar 1.1 encima de los valores que tengamos, 1.2 veces en caso de que sea por esto, y en caso de que sea quemaduras, hasta 2 veces lo que haya sido el resultado de consumo de energía basal. Si por la fórmula de Harrison-Benedict nos dice que un paciente con ese peso, con esa altura, con esa edad, nos da 2.000 kilocalorías y está quemado, entonces nosotros vamos a calcular 2 veces de acuerdo al ajuste hacia arriba del balance basal, del consumo basal, y entonces serían 4.000 kilocalorías, porque aquí nos está diciendo que hay que hacer el ajuste a 2 veces el balance. A 1.1 el balance, si son 2.000 calorías, pues vamos a dar 2.200. Si es 1.2, vamos a dar 2.400. Si es 1.4, vamos a dar 2.800. Y si es 1.6, pues vamos a dar las 2.000 más los 600 de 0.6. Sería el balance que daríamos. Y en 1.4, 2.400, 1.2, 2.200, 1.1, 2.000, 2.200, 2.400, 2.800, 2.000, 3.000. Y hasta 4.000 de kilocalorías de acuerdo al balance. En gramos de proteínas, pues es por kilogramo por día, tenemos que aumentar 1, 1.2, 1.5, 2 o 2.5 en el caso de que lo calculáramos con puras proteínas, con necesidades basales de proteínas. Y en caso de gasto nutreico, de nitrógeno, pues también así lo podemos calcular. De 150 a 1, de 150 a 1, de 120 a 1, de 90 a 120 a 1 y de 90 a 100 a 1. Entonces serían los gastos o las necesidades de energía que podamos tener en un paciente si hacemos con cualquiera de estas fórmulas el índice de recuperación para un paciente. Adelante. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Adelante, doctor. Bueno, sigue la sobrealimentación, que suele ser consecuencia de la sobreestimación de las necesidades calóricas, como ocurre cuando se utiliza el peso corporal real para calcular el consumo. el consumo energético basal. En poblaciones de pacientes como los individuos con enfermedades críticas con sobrecarga significativa de líquidos y obesidad, puede utilizarse calorimetría directa para cuantificar las necesidades energéticas, pero con frecuencia causa sobreestimaciones del consumo basal en 10 al 15% en pacientes sometidos a tensión fisiológica, en particular si reciben apoyo con respirador mecánico. En esos casos, debe calcularse el peso seco a partir de los registros previos a la lesión o datos obtenidos de miembros de la familia. Ahí es preguntándole cuánto pesaba normalmente el paciente en una condición real y los últimos meses en qué condiciones de peso estaba, para tratar de no irnos por arriba una sobrealimentación en los pacientes quirúrgicos. Muy bien, doctora. Vamos a continuar con la nutrición entérica. ¿Cuáles son las bases? Por lo general se prefiere la nutrición entérica sobre la nutrición parental, con base en el bajo costo de la alimentación entérica y los riesgos relacionados con la vía intravenosa, incluidas las complicaciones del acceso vascular. También debe tomarse en consideración las consecuencias de la falta de uso del tubo digestivo, lo que incluye una disminución de la producción de la inmunoglobulina.
inmunoglobulina secretora y de la producción de citocinas, así como la proliferación bacteriana y alteración de las defensas de la mucosa. Estudios de permeabilidad intestinal en pacientes bien nutridos sometidos a cirugía por cáncer del tubo digestivo alto mostraron una normalización de permeabilidad intestinal y de la función de barrera hacia el 5º día postoperatorio. Los datos para los pacientes con enfermedades críticas o lesionados son más definitivos en cuanto a los beneficios de la nutrición entérica. Los metaanálisis de estudios que incluían a pacientes con enfermedades críticas demostraron una reducción del 44% en las complicaciones infecciosas en aquellos que recibieron un apoyo nutricional entérico en comparación con los que recibieron una nutrición parenteral. En la nutrición entérica se prefiere para la mayor parte de los pacientes con enfermedades graves. La práctica basada en evidencias apoyada por los datos críticos comprenden una variedad de población de pacientes con enfermedades graves, incluidos aquellos con traumatismos, quemaduras, lesiones cefálicas, una cirugía mayor y pancreatitis aguda. La nutrición entérica hipocalórica, existen varios métodos para calcular las necesidades energéticas, pero la dosis calórica recomendada para pacientes con enfermedades críticas va a variar entre 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día. Los beneficios percibidos de lograr un objetivo calórico es satisfacer las necesidades energéticas del paciente y evitar la pérdida de masa corporal magra. Sin embargo, evidencia creciente apoya la restricción calórica, atribuyendo sus beneficios a una mejor función celular en términos de efecto de la producción de radicales libres mitocondriales, del sistema de óxido, reducción de la membrana plasmática y una sensibilidad a la insulina. En la cirugía y los traumatismos van a producir una respuesta inflamatoria significativa estéril que permite un impacto en los sistemas inmunitarios innato y adaptativo. La provisión de nutrientes inmunomoduladores, lo que se conoce como inmunonutrición, es uno de los mecanismos por medio de los cuales puede apoyarse la respuesta inmunitaria y también como un intento para reducir el riesgo de infecciones. A la fecha, esos inmunodepresores mejor estudiados son la glutamina, la arginina y la PUFA W3. Omega 3. Omega 3. En la glutamina es el aminoácido más abundante en el cuerpo humano y va a comprender casi 2/3 partes de los aminoácidos intracelulares libres. De esos, el 75% se va a encontrar en el músculo estriado. En los individuos sanos, la glutamina se considera como un aminoácido no esencial que puede sintetizarse en el músculo estriado y en el pulmón. La arginina, pues, es un aminoácido no esencial en sujetos sanos, que atrajo en primer lugar la atención por sus propiedades para mejorar la respuesta inmunitaria, por sus beneficios en la cicatrización de las heridas y por la asociación con la mejoría de la supervivencia en modelos en animales de septicemia y de lesión. Al igual que la glutamina, los beneficios de la complementación experimental con arginina durante periodos de tensión fisiológica van a ser diversos. Los PUFAs de omega 3, que son aceites de canola o de pescado, van a desplazar ácidos grasos de omega 6 de las membranas celulares, lo que en teoría reduce la respuesta proinflamatoria para la producción de prostaglandinas. De aquí que haya un interés significativo en la reducción de la proporción de ácidos grasos en omega 6 y omega 3. Va a haber unas fórmulas, que las primeras es la fórmula isotónica con bajo residuo. Eso va a proporcionar una densidad calórica
de 1.0 kilocalorías por mililitro, que se necesitan casi 1.500 a 1.800 mililitros para satisfacer las necesidades diarias. Esos compuestos de baja osmolaridad van a proporcionar cifras basales de carbohidratos, proteínas, electrolitos, agua, grasas y vitaminas liposolubles. Estas no contienen fibra y por lo tanto dejan residuo mínimo. Tales soluciones suelen considerarse como fórmulas estándar de primera línea para pacientes estables como un tubo digestivo intacto. En las fórmulas isotónicas con fibra, estas contienen fibra soluble e insoluble, que en la mayor parte de los casos se realizaron a base de soya. Desde el punto de vista fisiológico, las soluciones con fibra van a retrasar el intestinal y reducen la incidencia de diarrea en comparación con las soluciones sin fibra. La fibra va a estimular la actividad de la lipasa pancreática, que es degradada por las bacterias intestinales en ácidos grasos de cadena corta y un combustible importante para los colonocitos. Las otras dos, pues, son fórmulas que mejoran la función inmunitaria, que esas se enriquecen con nutrientes especiales que contienen por objeto mejorar varios aspectos de la función inmunitaria o de los órganos sólidos. Tales aditivos incluyen la glutamina, la arginina, los ácidos grasos de omega 3 y nucleótidos. Los complementos de vitaminas deben guiarse estrictamente por el estado individual del paciente. La complementación entérica y parenteral con glutamina parece tener efectos nocivos en pacientes con enfermedades graves, como una falla múltiple, orgánica múltiple, como se hace evidente por un incremento significativo en la mortalidad. En las fórmulas con alta densidad calórica, la distinción primaria de esas fórmulas es un mayor volumen calórico por el mismo volumen. La mayor parte de los productos comerciales de esa variedad van a proporcionar de 1.5 a 2 kilocalorías por mililitro y por lo tanto van a ser adecuadas para pacientes que requieren una restricción de líquidos o en aquellos que son incapaces de tolerar la administración de grandes volúmenes. Las fórmulas con alto contenido de proteínas, esas se encuentran disponibles en mezclas isotónicas y no isotónicas y se han propuesto para pacientes con enfermedades graves o con traumatismos y con altos requerimientos de proteína. Esas fórmulas tienen una razón de calorías no proteínicas, un nitrógeno entre 80 a 1 y 120 a 1. Algunos estudios observacionales han demostrado mejores resultados con el consumo de grandes cantidades de proteínas en pacientes muy graves, pero estos son datos limitados de estudios clínicos con asignación al azar. En las fórmulas elementales, esas contienen nutrientes predigeridos y proporcionan proteínas en forma de péptidos pequeños. Los carbohidratos complejos son limitados y el contenido de grasa en forma de triglicéridos de cadena mediana y larga, la cual va a ser mínima. La ventaja principal de tales fórmulas va a ser la facilidad de absorción, pero la escasez de grasa, de las vitaminas asociadas y oligoelementos que van a limitar su uso a largo plazo como una fuente primaria de nutrientes. Por su elevada osmolaridad, suele ser necesario diluirlas o administrarlas en un goteo lento y en particular esto es en pacientes en estado crítico. Hay unas fórmulas para insuficiencia renal, que están los beneficios principales para pacientes con enfermedad renal son el bajo contenido de líquidos y bajas concentraciones de potasio, fósforo y magnesio. Esas son necesarias para satisfacer las necesidades calóricas diarias. Ese tipo de formulación contiene en forma casi exclusiva aminoácidos esenciales y tiene una elevada razón de calorías no proteínicas. Un nitrógeno, sin embargo, no contiene oligoelementos o vitaminas.
Hay una fórmula para insuficiencia pulmonar, que esa contiene casi el 50% de las calorías totales en forma de grasa, con una reducción correspondiente en el contenido de carbohidratos. El objetivo va a ser reducir la producción de dióxido de carbono y aliviar la carga para la respiración por los pulmones insuficientes. Va a haber un acceso para el apoyo nutricional entérico, las técnicas disponibles y el repertorio para el acceso entérico han proporcionado múltiples opciones para la alimentación intestinal. Esas opciones va a ser una sonda nasogástrica, una nasoyeyunal, una gastronomía endoscópica percutánea, gastronomía quirúrgica, gastrostomía fluoroscópica, una sonda yeyunal a través de una gastrotomía endoscópica percutánea, una quirúrgica y por fluoroscopía. En la nutrición parenteral. Bueno, vamos a ver. Entonces ya consideramos que la alimentación, ¿cuál es la mejor alimentación que hay para un paciente en cualquier condición natural? La entérica. Es la alimentación entérica, la alimentación integral. Por eso, entre más temprano logremos establecer una alimentación entérica, pues la recuperación del paciente es más completa. ¿Qué beneficios tiene la alimentación entérica? Ahorita lo mencionó la doctora. Tenemos los beneficios de que es una alimentación de bajo costo. Es la más económica que hay. Vamos, en el recién nacido, por ejemplo, la vía enteral, pues sería la lactancia materna y sería la más natural. Si ya es con preparados a través de cualquiera de las leches, siempre es más costosa que la leche materna. Hay que prepararla, hay que comprarla, hay que usar, si se va a calentar y tibiar el agua, el horno, el micro, lo que se necesite, y en tiempo y todo. Entonces, la alimentación enteral directa es la alimentación más fácil y más económica y más completa, si le damos la alimentación enteral. En ese sentido de mayor facilidad, también tiene los beneficios intestinales. ¿Cuáles nos mencionó la doctora? La distensión, ¿no? ¿Cuál? La distensión. ¿La qué? Perdón, no te entendí. Distensión. ¿Distensión? Ajá, gástrica. Bueno, nos va a facilitar el trastorno de la digestión. O sea, cualquier trastorno de digestión, como sea producción de gas, meteorismo o un tránsito intestinal más elevado, se benefician con la alimentación enteral. Correcto. ¿Qué otros beneficios tiene? También mejor, bueno, es mejor la absorción de los nutrientes. La absorción de los nutrientes, y al momento de hacer la absorción de los nutrientes tiene varias características que nos ayudan. ¿Cuáles son esas características? Por ahí hablaba la doctora, se trabó un poco en ese detalle. El mayor productor de defensas del organismo es el tubo digestivo. Todo lo que ingresa al tubo digestivo por la vía oral, llámense gérmenes, bacterias, polvo, todo lo que ingrese del medio ambiente, es procesado en diversos lugares del tubo digestivo. Cuando están chicos, son las amígdalas, que es tejido linfoide. Por eso los niños se enferman mucho más de
de procesos infecciosos cuando están chicos. Y posteriormente todo el tracto de ganglios linfáticos está dado en todo el tubo digestivo. Entonces, ese tracto linfático, todos esos linfocitos, toda esa serie inmunitaria, todas las bacterias que favorecen la digestión, nos van a hacer que se produzca una mayor cantidad de inmunoglobulina A. Y el principal medio para elevar esta inmunoglobulina es a través de un tubo digestivo íntegro. Si tenemos un tubo digestivo sin alimentar, 1 semana, 2 semanas, llevamos el riesgo de que todas estas bacterias ya no hagan el proceso de la digestión porque no le están recibiendo absolutamente ningún alimento y luego van a proliferar porque son medios en donde no va a haber digestión, no va a haber nutrientes y por lo consiguiente tampoco va a haber oxígeno. Acuérdense que hablábamos que los mecanismos homeostáticos del intestino, en estos casos, se van a ver reducidos de cantidad de volumen sanguíneo y por lo tanto de oxígeno. Y entonces las células van a proliferar. ¿Qué va a hacer con esa proliferación de bacterias ahí? Esas bacterias también aparte nos van a hacer una entrada al tubo digestivo a través de los linfas, a través de la sangre, y entonces va a haber una septicemia por incremento de la flora intestinal. Y eso va a estar generado por una falta de alimentación enteral. Entonces, ese es los otros beneficios que tiene la alimentación enteral, que es la producción de defensas y que también los estímulos para que esto se descontrole y en un momento dado pueda haber septicemias o infecciones a través de las bacterias que tengamos en el tubo digestivo. Entonces, por eso la importancia de que tratar de establecer una rápida vía para la alimentación enteral. ¿Qué es lo que nos dice esta tabla que nos pone la doctora? Que hay infinidad de maneras de nosotros proporcionar una alimentación enteral. Si el paciente no está en condiciones de hacer la digestión por sí mismo, entonces tenemos que utilizar todo este arsenal que nos está colocando la doctora. Tenemos